Vamos a orar juntos. Dios Padre, que eres santo y misericordioso, y que tú nos amas, nosotros que estamos viviendo en este último siglo, tú con tu preciosa sangre nos salvaste y nos separaste de esta ley maldita, mundana y del pecado. Y ahora a partir de ahora, seguir tu Santo Espíritu y estar y permanecer dentro de tu cuerpo, que es la Iglesia. Todo eso, toda esa gracia que siempre tú nos ayudas y siempre estás con nosotros, Señor, te lo agradecemos. En esta hora nos hemos reunido delante de ti, Señor, para aprender tu palabra y por darnos esta oportunidad, Señor, también te lo agradecemos por medio del coronavirus. Muchas iglesias y muchos lugares del mundo se está predicando la palabra, pero hay en medio de ellas dificultades debido a este virus, por lo que hay muchos hermanos y hermanas que no pueden reunirse en la iglesia debido a este virus, por lo que a través de esta plataforma de internet que puedan escuchar bien todos los hermanos y hermanas, Señor, te pedimos. Y también, Señor, te pedimos de que nos guardes y que nos cuides por, por delante de cualquier dificultad que pueda presentarse. Señor, también hay iglesias que están teniendo dificultades por este tema del coronavirus. Y muchas iglesias, Señor, te pedimos de que protejas y guardes a cada una de las iglesias. Y que en nuestra vida cristiana y que en nuestra vida en fe y que a la hora de predicar no tengamos dificultades y que nos ayudes, Señor, es lo que te pedimos. En medio de las dificultades, Señor, te pedimos de que nos hagas confiar en ti y que podamos vivir según tu voluntad, Señor, hasta el momento en el que tú vengas. Y también sabemos que cada vez está más cerca tu venida, por lo que haznos saber y enséñanos de cómo tenemos que vivir delante de ti, y que cuando tú vengas, Señor, no te avergoncemos, por lo que, Señor, te pedimos que con tu palabra nos santifiques y nos renueves cada día. En esta hora, la palabra que tú nos quieres dar, tu santa voluntad, Señor, te pedimos de que nos hagas entender. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. En nuestro país, debido a este coronavirus, ¿no? COVID-19, están sufriendo muchas personas y también hay personas que han muerto debido a este virus. Y aún no es seguro que todo esto se haya terminado. Y seguramente van a haber más muertes de personas. Tampoco es un dato que se sepa, pero, sin embargo, sin pensar, y como saben, ¿no? La razón de la aparición repentina de muchos pacientes es que la enfermedad se propaga a través de diversas causas y sobre todo ha sido causado más por unos grupos religiosos, unas sectas religiosas aquí en Corea. Y todas estas cosas se considera también uno de los desastres de Dios en los últimos tiempos, ¿no? En China, ustedes como ya saben, muchas personas han perdido la vida debido al coronavirus y muchas personas todavía están siendo tratadas y sufriendo también. Todo esto debería de
terminar pronto, ¿no? Y después de 1 o 2 semanas se ha detenido por un tiempo. O sea, se va a detener por un tiempo, es lo que dicen los científicos. Y nosotros también lo estamos viendo así, con lo que hay que terminar esto rápido para que no tengamos ninguna dificultad para vivir nuestra vida en fe y para poder predicar el Evangelio. Es la primera vez en la historia, es la primera vez en la historia de nuestra iglesia, ¿no? Que todos llevemos máscaras y a través de ello que nos reunimos, ¿no? Los domingos, y es por eso que de las grandes iglesias de la ciudad, incluida la iglesia central de Seúl, no hemos decidido no hacer la reunión del domingo. Es la primera vez que ocurre, ¿no? Y esto no puede perdurar mucho, porque estamos también orando para que termine esto lo antes posible, pero no solo esto, nosotros no sabemos realmente lo que puede venir después, en el futuro, lo que vamos a enfrentarnos. Como dice la Biblia, habrá hambrunas, terremotos y plagas en todas las partes. Pero ¿acaso el desastre de esta naturaleza no ha comenzado ya en los últimos tiempos, cuando ha comenzado el juicio de Dios sobre esta tierra? Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias y habrá terror y grandes señales del cielo. Todo esto yo pienso que son todos los comienzos de los desastres, ¿no? En estos momentos las personas están más seguras de su fe y las que no están convencidas en su salvación tienen que tienen que tienen que ver, tienen que reconciliar, tienen que observar de nuevo si realmente está en fe o no. Y entonces, si realmente es cristiano, tiene que verse si realmente está viviendo correctamente como un cristiano, ¿no? No solo con palabras decir que es cristiano, pero su vida cristiana es realmente necia, una vida hipócrita, ¿no? En eso también hay que reflexionar. Y si hay algo que está mal, hay que arrepentirse también. Y hay que tener una fe recta y una vida correcta, ¿no? Porque algún día el Señor va a venir de repente. Nosotros, como sabemos, las señales de los últimos tiempos están casi todas realizadas en nuestros días. Y nosotros, si viene el Señor hoy, no va a haber ningún problema con las escrituras. Entonces, nosotros sabemos que estamos viviendo en nuestros últimos días y sabemos que estamos viviendo en una edad tal que como Enoch, que podemos vivir sin morir y dar la bienvenida al Señor cuando venga en el aire, ¿no? Y estaba escrito en Génesis 5 y Hebreos 11, ¿no? Que Enoch no murió. Está escrito, ¿no? En Hebreos 11, Enoch no murió, sino que fue directo a Dios, ¿no? Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, como está escrito en la palabra, ¿no? Nosotros, como Enoch, tenemos que tener, al igual que tener la esperanza de ir al cielo, y también al mismo tiempo tenemos que dar evidencia de nuestras vidas agradables ante Dios, ¿no? Sí. Y eso lo tenemos que comprobar nosotros mismos, fijándonos en la palabra, ¿no? Ahora que la vida religiosa formal debe estar verdaderamente terminada,
para que nosotros los cristianos corrijamos todas las cosas que no han sido obedecidas, para, al fin y al cabo, obedecerlas correctamente, por lo que cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él, sin mancha e irreprensibles en paz, ¿no? Ahora seguimos aprendiendo la vida y estamento de un cristiano renacido, y entre uno de los estamentos, ¿cuál es realmente la vida de un cristiano? Que está escrito todo en la Biblia y nosotros estamos aprendiendo, y no solo aprendiendo, sino esa palabra tiene que realizarse en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y el propósito de nuestra salvación no es solo ir al cielo, sino hay que convertirse en personas dignas de entrar en la gloria del cielo. Entonces, eso es lo que hay que hacer después de recibir la salvación, ¿no? Incluso si Dios, si una persona no desea fervientemente ser salvado, si no quiere arrepentirse, entonces Dios no va a poder salvarlo. Aunque escuche el seminario 100 veces, no va a comprenderlo, no va a entenderlo. Al igual, una persona salva como hijo de Dios, para vivir correctamente ante Dios, si no tiene este corazón ferviente de querer servir a Dios correctamente, no va a poder recibir la ayuda del Espíritu Santo, y esto nosotros lo sabemos. Es por eso que el Espíritu Santo es el que nos renueva continuamente y es Dios, pero lo que tenemos que hacer, nuestro trabajo es querer fervientemente. Si no queremos fervientemente, el Señor no va a hacer nada. Nosotros lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer. Tenemos que recibir con fervor la palabra, hay que orar fervientemente, hay que escuchar y leer la palabra fervientemente, hay que darse cuenta de lo que hemos hecho mal y lo que es incorrecto, arrepentirnos. Entonces, así es el Señor. Entonces, el Señor ayuda, ¿no? Porque como está escrito, el Señor no da gracia a los orgullosos, sino da gracia a los que son humildes, ¿no? Las personas orgullosas para Dios son aquellas que pecan, ¿no? Pero no se arrepienten de sus pecados, hacen como si estuviesen limpios, pero no. Y si nosotros no lo sabemos, también es orgullo. Ante Dios está completamente mal, pero para esa persona dice que no pasa nada, que está bien. Eso también es orgullo, ¿no? Como está escrito en la palabra, ¿no? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, ¿no? No querer recibir la gracia del Señor también es soberbia, orgullo. Todo esto son grandes soberbias, ¿no? Vivir así sin más, haciendo cosas malas, pero sin pensar de que esto le va a molestar a Dios. Todo eso es soberbia. Por lo que nosotros siempre tenemos que ser humildes ante Dios, porque nosotros aún, aunque hayamos recibido la salvación, somos muy débiles, nos faltan muchas cosas. Si no recibimos la ayuda del Señor, no podemos hacer nada. Por lo que admitir esto, reafirmar esto por uno mismo, es ser humilde. Por lo que, como dice la palabra, que el Señor da mayor gracia a los humildes, ¿no? Si vemos en 1 Corintios, el apóstol Pablo, mientras estaba predicando el Evangelio, recibió mucho tipo de... sufrió mucho, ¿no? Pero tuvimos en nosotros misma sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, ¿no? Entonces nosotros somos como aquellos que han perdido la esperanza y somos condenados de muerte, ¿no? Una persona que está condenada a muerte solo está esperando su muerte, ¿no?
No es porque Dios no está con nosotros y nos odia y, y estas cosas, ¿no? Sino nos da sufrimiento y pruebas para al fin y al cabo para darnos algo mejor, para no confiar en uno mismo, sino solo confiar en Dios, solo confiar en el poder de Dios. Por esa razón el Señor nos da sufrimiento y tribulación. Entonces, esto una persona tiene que saberlo. Una persona nos salva cuando tiene problemas, en el momento en el que está, cuando piensa que toda su vida va mal, está incorrecta. Entonces, en ese momento ya empieza a pensar espiritualmente, ¿no? Entonces, ahí es cuando puede entrar la oportunidad del Señor. Pero también hay personas que hasta el final siguen quejándose de Dios, siguen juzgando a Dios por todas las cosas que les pasa. Entonces, esas personas no son personas que van a recibir la gracia, la salvación, porque no quieren ellos mismos, ¿no? Por lo que nosotros tenemos que de conocer la causa de nuestra salvación, como está en la Biblia, ¿no? En estas dificultades. ¿Por qué está sucediendo esto? Tenemos que saberlo. Cuando una persona está en problemas, dejan a Dios y quieren vivir a su propia manera. Esto es incorrecto. Nosotros los cristianos no podemos hacer esto. Cuando nos viene alguna dificultad, tenemos que estar más cerca del Señor. Cuando los padres, cuando los padres, ¿no? Hay niños, ¿no? Que cuando son castigados por los padres, ¿no? Estos niños maldicen a sus padres, gritándole y se escapan. Pero Pero si este niño se arrepiente y se vuelve al padre y le dice perdón arrodillados, ¿ustedes creen que los padres va a volver a pegar? ¿No? Lo va a abrazar en ese momento, ¿no? Tenemos que tener este corazón de que sin Dios nosotros no podemos hacer nada. Tenemos que tener siempre este pensamiento. Hoy la palabra que quiero comentarles, siguiendo la palabra de la semana pasada, nosotros lo más importante es que somos hijos de Dios. Uno de los estamentos más importantes, ¿no? Es que somos hijos de Dios y la Biblia habla mucho de esto, enfatiza mucho, ¿no? Nosotros somos hijos del Dios viviente, creador del universo. Nosotros que estábamos destinados al infierno, Él envió a su Hijo unigénito, llevándolo hasta la cruz para salvar a muchos. Esto es de las obras más grandes que el Señor más grande ha hecho, es la más grande. Y una vez que hemos recibido la salvación, nos hemos convertido en hijos de Dios. Aquellos que recibieron a Cristo a través de la salvación le dieron la potestad para convertirse en hijos de Dios, ¿no? El Señor dice, me dio toda la autoridad en el cielo y la tierra, ¿no? Nosotros, el Señor, para llevarnos a la autoridad de la posición dada a Jesús, ¿no? Como hijos, la gloria dada a Jesús. Por esa razón el Señor creó al hombre y nos salvó, ¿no? Esta autoridad esta potestad, es un privilegio que nadie puede obtener, excepto el que ha nacido de nuevo. Tampoco pueden los ángeles, ¿no? Los herederos de Dios. Jesús dijo, ¿no? Que al igual que mi Padre me ha amado a mí, vuestro Padre también os ama a vosotros, ¿no? Cuando piensas en ese amor, no puedes decir que es el privilegio de ser amado por Dios, ¿no? Nosotros somos herederos de Dios con Cristo, vamos a ser glorificados con Cristo, ¿no? Por eso debemos de sufrir con Cristo, ¿no? Y en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, como dice la palabra así. Él no solo salvó a los pecadores que iban a ser destruidos
y los hizo hijo de Dios, sino también quiere que seamos perfectos como nuestro Padre Celestial. ¿Mm? ¿Cómo puede ser un hombre como Dios, no? Perfecto como Dios. La razón por la que el Señor creó al hombre a imagen de Dios es para que sea como Dios, pero por el pecado del hombre ha perdido esta imagen de Dios, pero ahora que nos ha salvado y ha recuperado esta imagen de Dios que se perdió por el pecado, por lo que el Señor nos dice, por tanto, sed también vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La perfección realmente completos, son sinónimos, ¿no? En 17.1 Génesis dijo, anda delante de mí y sé perfecto, dice el Señor. El Señor quiere que sea perfecto. Dios exige perfección. Nosotros, no olviden de que nosotros queremos ser como Dios, que es perfecto. Nosotros podemos ser vagos, ¿no? Y entonces, cómo podemos perfeccionarnos como Dios? ¿No es esto algo demasiado exigente? Por supuesto, es imposible con nuestro propio poder, pero es la obra de Dios salvar a los pecadores que iban a ir al infierno. Es la gracia incondicional de Dios al hacernos hijos suyos, ¿no? Es Dios quien está cambiando y transformando nuestros corazones y nuestras vidas para convertirnos en personas dignas para entrar en la gloria de Dios. Esto no es posible sin el poder de Dios y nosotros tenemos que creer y confiar en el poder de Dios, es decir, se puede. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, que el Señor no habla de cosas que son de cosas imposibles. Si el Señor ordena que seamos así, es porque se puede. Y el Señor nos va a ayudar para que seamos así. Pero entonces nosotros tenemos que querer ser así. Entonces, ¿cómo puede ser un hombre tan perfecto como Dios? Y yo no, entonces yo no puedo. Si hacen así, termina. Hay que pensar que puedes, ¿no? El apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El poder de Dios en Jesús puede obrar en nosotros individualmente. Aunque nosotros no podamos hacer todo lo que Dios hace, pero convertirnos perfectos como el Señor se puede. ¿Cómo? El bicho desagradable, ¿no? Que se comió todas las hojas de un árbol, se convierte en una hermosa mariposa. Es algo que seguramente la oruga no tendría ni pensado en mente, pero es algo que es verdad, ¿no? Nosotros tenemos que creer en el poder del Señor y si lo queremos fervientemente, tenemos que confiar en que es posible. Entonces, vamos a continuar aprendiendo de qué trata la historia de Dios perfeccionándonos, ¿no? Entonces ahora en Efesios 4:21, al igual que la verdad mora en Jesús, ¿no? La verdad está en Jesús, es verdad, ¿no? Realmente Jesús es la verdad, yo soy el camino, la vida y la vida, ¿no? Si vemos en San Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús que vino en carne estaba lleno de gracia y de verdad.
Es decir, aquí, en Efesios capítulo 4, 21, conforme a la verdad que está en Jesús, ¿no? Si hemos en San Juan 14, 6, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es la verdad, es la vida, ¿no? Si vemos en Colosenses 2, 3, hasta alcanzar las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, para en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. A través de la vida de Jesús se ha mostrado la verdad de Dios, ¿no? Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. La vida que está en Jesús, ¿no? La imagen de Cristo dentro de Jesús, la verdad dentro de Jesús. Eso también se tiene que realizar en nosotros. Si bien el Espíritu Santo nos hace comprender la gracia del Señor, entonces Él os guiará a toda la verdad, ¿no? A la verdad. Entonces, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, ¿no? ¿Qué es el Señor? ¿Qué tipo de persona es? Tenemos que ser enseñados, ¿no? A través de Él. Y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Nosotros hemos recibido, hemos sido enseñados la palabra del Señor, ¿no? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. El viejo hombre, cuando todas las personas que hemos nacido de Adán, cuando hemos nacido siendo pecadores, ¿no? Nosotros cuando estamos en medio del pecado, ¿no? Éramos hijos del hijo de la ira, ¿no? Como dice la palabra. Nosotros que seguíamos en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, ¿no? Siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, ¿no? Si nosotros continuamos viviendo entre ellos, seríamos hijos de la ira, pero ahora que hemos recibido la salvación, dice aquí que despojaos del viejo hombre, ¿no? Pues como este viejo hombre ya se tiene que pudrir, se tiene que morir, una persona salva, aunque viva aquí en este mundo, no son personas que pertenecen a este mundo, ¿no? Despojaos del viejo hombre. Ese, como quitar la ropa maloliente que se ha caído y cambiarse con una ropa nueva que esté muy limpia y ordenada, ¿no? Despojaos del viejo hombre, ese pecado que salió desde Adán, todas esas cosas, toda esa vida. Al igual, ¿no? Que se quita la ropa sucia, hay que tirarla. No hay que ponérsela y no hay que ponérsela y quitarla, ponerse y ponerla. Hay que tirarla a la basura, quemarla con el fuego, hay que hacerlo desaparecer. No deben de disfrutar estas cosas, ¿no? Hay personas que van pecando y van disfrutándolo, ¿no? Al diablo le va a gustar seguramente. Aquí dice, despojaos del viejo hombre, en el versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. El Espíritu Santo
transforma nuestros corazones y nuestras vidas nuevamente, ¿no? Seguimos en Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay que renovar el corazón. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por eso en el versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Jesús es nuestra justicia, ¿no? A través de su muerte, se llevó todos nuestros pecados y a través de su resurrección nos hizo justos, ¿no? Al igual que la justicia del Señor, de Jesús, nosotros también tenemos que ser justos, ¿no? Creados según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Y vestidos del nuevo hombre. Nosotros, mientras aprendemos la palabra del Señor, tenemos que deshacernos del viejo hombre y como el Señor, como la justicia del Señor y santidad de la verdad. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí este tipo de palabra hay mucho en la Biblia. Pero dejar este pecado maloliente sin arreglar y vivir con ello, ¿ustedes creen que esto está bien para los cristianos? Los cristianos, para las personas del mundo, los cristianos es como si fuesen olor grato, ¿no? Grato olor de Cristo, ¿no? Nosotros tenemos que vestirnos del hombre nuevo. Esto es una orden de Dios. En otras palabras, es como está escrito, ¿no? En la palabra, ¿no? En 1 Pedro 1:15, ¿no? Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y también, si vemos en 2 Corintios 7:1, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Espiritualmente, cuando aceptamos la palabra y lo que está mal, el espíritu se ensucia. Y cuando decimos lo que decimos, pensamos y vivimos, nos ensuciamos, ¿no? Así que por eso dice la palabra, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, ¿no? Hay que ser santificado, ¿no? Por eso, aquí dice, vístete del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, ¿no? Por eso tenemos que ir santificándonos y perfeccionándonos como el Señor, cada vez más, ¿no? Y entonces, aunque no se dé cuenta esa persona, se va convirtiendo, pareciéndose en el Señor cada vez más. Y eso a través de nuestros esfuerzos es completamente imposible. Solo se puede a través del poder del Espíritu Santo. Dios logrará esto cuando nosotros estemos sinceramente en el Señor y ansiosos por su ayuda. Vamos a echar un vistazo en Colosenses capítulo 3.
Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3, versículos 9 y 10. Vamos a leer juntos. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que los creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. No mintáis los unos a los otros. ¿Sí? Como está escrito en Colosenses 3:1, ¿no? Que habéis resucitado con Cristo. Eso se lo dice a los cristianos, ¿no? Entre los cristianos, como hay hipocresía, ¿no? Por esa razón el Señor habla así. Cualquier cosa que no esté en tu corazón también es mentira. La palabra hipocresía en sí es falso, ¿no? No mintáis los unos a los otros. Nosotros, si hacemos algo mal, entre los hermanos salvados se pueden hipocresiar, ¿no? Y se pueden mentir entre ellos, engañando lo que está mal el uno al otro, escondiendo lo que está mal. Está engañando también al Señor, está engañando a su propia conciencia, engaña a los hermanos y hermanas. Él dice, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Dice el Señor que hay que despojarse de todo esto, ¿no? Después de la Pascua. El séptimo día de la Pascua se deben encender las lámparas sin levadura para encontrar levadura en cada rincón de la casa y tirarla fuera de la casa, ¿no? Sin dejar la levadura en la casa, ¿no? ¿De qué quiere decir esto? De que estos 7 días del día de la salvación es toda una vida, ¿no? Por eso si vemos en 1 Corintios 5:7 nos dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Nosotros que celebramos la Pascua como los judíos o guardamos el pan sin levadura, no es eso, sino que más bien que vivamos desde el día de nuestra salvación para no dejar ninguna levadura vieja, ningún pecado, sin ninguna cosa de lo pasado viejo, ¿no? Para dejar, es decir, toda nuestro pecado que viene descendiendo, esta levadura que está corrupta, todo esto, todas las cosas malas, se refiere a la vieja levadura. Todo esto hay que encontrarlo, cada cosa que está mal, y echarlo afuera. El momento en el que donde hay pecado, el Señor va a estar en medio del pecado, como ustedes saben. Nosotros tenemos que estar en comunión con el Señor, tenemos que servir al Señor y para vivir dignamente con el Señor, por la voluntad del Señor, tenemos que entrar cada uno, encontrar y sacar afuera cada uno de nuestros pecados dentro de nuestra mente y nuestra cabeza y tenemos que mandarlos todos para afuera. No podemos esconderlos porque el Señor realmente lo ve todo. Ante Dios, ¿qué vas a esconder? Aquí se refiere a habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, ¿no? Dice revestido del nuevo, ¿por qué? Porque las cosas viejas pasaron y aquí se han hecho nuevas, ¿no? Una persona nueva no puede usar ropa sucia otra vez, ¿no? Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, conforme a la imagen de Dios que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, ¿no?
nosotros, el Señor, a través del pecado, nosotros que estábamos perdidos, esta imagen de Dios que estaba perdida por el pecado, el Señor quiere llevar a cabo aquí, ¿no? Como está escrito, el cual conforme a la imagen del Dios que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, ¿no? Para, para que vaya cambiando como el Señor más glorioso, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, ¿no? Cuando nosotros estábamos perdidos en el Señor, todo el conocimiento del Señor, no sabíamos. El, el Señor busca a aquellas personas que lo buscan, ¿no? Pero una persona salva no solo nos ha dado el Espíritu de Dios, sino la sabiduría del Señor, todos los misterios del Señor. El Señor lo sabe. Y el Señor nos lo ha dado a nosotros, ¿no? Sigamos en 1 Corintios 2:10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña aún lo profundo de Dios. Todo el conocimiento, la sabiduría de Dios. Todo el conocimiento de la sabiduría de Dios, el conocimiento de los misterios divinos de Dios, es Dios el que nos renueva de todo este conocimiento, ¿no? Para volverse más y más completo y más perfecto al fin y al cabo, según a su imagen y semejanza, ¿no? De esta manera nosotros necesitamos saber lo que Dios quiere y el Espíritu Santo es el que nos enseña al fin y al cabo, ¿no? Nosotros, la imagen del Señor se tiene que ir realizándose cada vez más en mí. Esto es lo que nosotros, de esta manera, nosotros necesitamos saber de que esto es lo que más quiere Dios. Somos mucho mejores que el mundo no salvo, somos mucho mejor que los religiosos formalistas del mundo. ¿Creen que diciendo estas cosas va a estar bien? ¿Hasta qué punto? Nosotros lo que hablamos, lo que decimos, lo que pensamos, no debería ser un poco mejor para el mundo, ¿no? Nosotros tenemos que reclamar la imagen perdida de Dios. Esa es nuestra meta. Por eso que recuperarse de nuevo, ¿no? Es voluntad de Dios también. Vamos a buscar un momento, volver, reclamar, ¿no? Vamos a buscar otra vez un momento, primero de Tesalonicenses capítulo 2. Primero de Tesalonicenses capítulo 1, capítulo 2, versículo 12. Vamos a leer juntos. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. El apóstol Pablo, ¿no? Te exhorta, ¿no? Y te advierte, como el padre que hace con sus hijos. ¿Por qué? A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, como está escrito en Colosenses 1:28, ¿no? Entonces aquí dice, y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Nosotros que estábamos destinados al infierno, el Señor nos salvó y nos ha hecho herederos para la gloria del Señor. Esa gloria que el Señor nos ha dado, tenemos que ser dignos para entrar ahí, ¿no? Y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Al fin y al cabo, lo que quiere decir es que hay que convertirse, hay que ser perfecto como Dios, al fin y al cabo, ¿no? Hay que convertirse. Lo que pensamos, lo que decimos, lo que obramos, cada cosa.
como está escrito en 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Cuando decís, como es digno de Dios que os llamó a su reina y gloria, ¿no? Una persona, una persona que vive en hipocresía, a su propio ritmo, creen que va a entrar en la gloria de Dios. ¿Estaría bien así, entrar así sin más? Si una persona salva insiste en vivir esa idea, no podemos decir que es un cristiano nacido de nuevo. Hay un pequeño libro que escribí llamado La evidencia de un cristiano renacido de nuevo, ¿no? Hay evidencia, ¿no? De cómo es un cristiano nacido de nuevo. Estos días, ¿no? Estoy sano. Vamos a ver vamos a verificar si es saludable o no, si está sano o no. Vamos a comprobar si estás con el virus del coronavirus, ¿no? Y dice, pero si estoy bien, ¿eh? Pero ¿es eso correcto? Al fin y al cabo pueden hacer pruebas y aparece positivo, ¿no? Entonces, si ya sale positivo, entonces vas a poder seguir diciendo que estás bien. No, hay que aislar a esa persona para que no transfieran el virus a otras personas, ¿no? Cuando Adán cayó, todos los pecadores que nacieron de Adán, todos cayeron, al fin y al cabo, ¿no? Si un miembro de la familia sale mal, la familia puede caer en pecado y caer en la iglesia, ¿no? Una persona, ¿no? Se fija a otra persona que lleva muchos años en la iglesia, ¿no? Que dice, "Ay, pues la persona hace así, entonces yo también". Entonces, automáticamente, ¿no? Se hace así. Todo esto son cosas que hace el diablo. El que el diablo no nos puede quitar la salvación, pero nos puede hacer caer muy fácilmente en la vida cristiana. Puede hacer todo lo posible, ¿no? Nuestra alma, aunque está bajo la protección del Señor, nuestro corazón y nuestra vida puede ser tentada por el diablo. Si no estás despierto, si no te mantienes al día, el diablo puede venir en cualquier momento, ¿no? Entonces, no podemos estar satisfechos solamente que hemos sido salvados, ¿no? Realmente, como un hijo de Dios, si estoy viviendo realmente sin avergonzar al Señor, si realmente estoy viviendo dignamente para entrar en la gloria del Señor, si realmente hay algo mal, todo esto tiene que reflexionarlo en frente a la palabra, ¿no? Hay personas que le pasan cosas pero no hablan ni de una palabra de estas, ¿eh? Entonces ya pregunto si realmente ha recibido la salvación, si no ha recibido la salvación, no se sabe. Como dice la palabra, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, ¿no? Las personas salvadas pueden dormir al lado de los muertos, ¿no? Si se duermen en la fe. Pero dice, despierta, despierta, despierta. Entonces una persona salta, ¿no? Y se despierta. Si no lo escucha, ¿no? Y lo sacude, ¿no? En voz alta, pero no se despierta. Entonces eso es que está muerto, ¿no? Realmente. Si salvas una persona que ha sido metida al agua, tiene que despertar, no tiene que despertarse en un rato, ¿no? Pero si no despierta ni no da señales porque está muerta, ¿no? Mas ha pasado de muerte a vida y está quieto. No se mueve. ¿Qué evidencia llevaste? Es realmente frustrante ver a personas así, ¿no? Eso al fin y al cabo es autoconfianza, autosatisfacción. Está disfrutando todos los pecados del mundo. ¿Y cuánto tiempo va a durar este disfrute?
Seguimos en 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Un cristiano nacido de nuevo es como un real sacerdocio, ¿no? Que gobierna sobre el rey. El sacerdote sirve a Dios, ¿no? Hay que controlar tu corazón y su vida para vivir los sacrificios, para que sean agradables a Dios, ¿no? Nación santa. Nosotros somos la nación santa del Señor. Somos el santo pueblo de Dios. Somos el pueblo adquirido por Dios. Entonces, ¿qué? Con los ojos humanos formales pueden ser engañados, pero los ojos de Dios no pueden ser engañados. Hoy en día, las personas que están infectadas por el virus de corona-19 y para esconderse e irse en secreto, ¿no? Todo esto se está inspeccionando a fondo, ¿no? Se lo llevan y lo aíslan al fin y al cabo. Aunque tú quieras escaparte, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes esconder algo delante ante Dios? Vamos a echar un vistazo en Judas 24. En Judas capítulo 1. Judas capítulo 1. Judas capítulo 1. Vamos a leer juntos también, versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Dije, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Una persona salva va a ser protegido, ¿no? Hasta su muerte, ¿no? El apóstol Pablo, si vemos en 2 Timoteo 4, el Señor va a proteger hasta que entre en su reino, ¿no? Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha. Sin mancha delante de su gloria con gran alegría, ¿no? Al único y sabio Dios nuestro Salvador. El Señor no solo nos salvó, sino que hasta el momento que entremos en su reino, el Señor nos va a proteger y nos va a guardar, ¿no? Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha. Si no tienes mancha, puedes vivir tu vida con gran alegría, ¿no? Cuando vas delante del Señor, todos los pecados en el momento en el que que se aparecen todos los pecados que son todos sacados afuera, ¿cómo vas a estar con alegría allí en ese momento, ¿no? Tampoco se refiere a que hay que estar quieto y ya está. Y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría. Seamos en 1 Corintios 1:8, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Hasta el momento en el que venga el Señor, para que el Señor nos confirma hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Él te lleva a pararte, pero no puedes desobedecerlo, ¿no? Si tienes aquellos que no son salvos, no quieren ser salvos, y tienen su propia terquedad impenitente y su corazón endurecido, cuando la ira y el juicio de Dios lo atacan, ¿no? Ustedes saben de la víbora sorda, no importa cuán hábil sea la técnica, ¿no? La víbora sorda no la capta, ¿no? Solo con los oídos. Y no importa cómo toquen la flauta, no baila.
Por eso el Señor es que nos ayuda para que hasta el momento en el que vayamos al Señor estemos sin mancha, ¿no? Vamos a buscar otra vez, vamos a ver otra vez Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Vamos a buscar primero el capítulo 2. El capítulo 2. Ay, perdón, vamos a volver otra vez de nuevo al 1. Capítulo 1, ¿vale? Capítulo 1, del 21 al 23. Vamos a leer juntos. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hay muchas palabras y que están continuamente, son muy repetitivas, ¿no? Y vosotros también queréis en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Nosotros éramos enemigos de Dios. En inglés, enemigo es against, ¿no? Gangster. Es decir, enemigo, el que está en contra, el adversario de Dios es el diablo, ¿no? Es decir, al fin y al cabo es el que está al lado del diablo, nosotros que estábamos allí, ¿no? Pero ahora os ha reconciliado a través de la muerte del Señor, quitó esa enemistad y nos hemos reconciliado con el Señor, ¿no? Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha. Nosotros, que estábamos en medio del pecado, éramos enemigos suyos por el pecado, Él llevó a su Hijo unigénito hasta la cruz, hasta que muera, para salvarnos. Para que presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles de delante de Él, al fin y al cabo, ¿no? Esto es lo que realmente quiere Dios, ese es el propósito del cual hemos recibido la salvación. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, es decir, si permanecemos en la palabra y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, al igual que cuando hay que siempre tienes que terminar bien algo que empiezas, ¿no? Nosotros la esperanza del Evangelio está dentro del Señor. Es decir, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Si no nos movemos de la esperanza del Evangelio y vivimos santamente delante del Señor, el Señor es el que Él me está formando, pero no quiere. Es algo que hace el Señor, ¿no? Nosotros tenemos que querer tener la ayuda del Espíritu Santo.
Y las cosas que están mal ante el Señor, cosas que están en contra del Señor, tenemos que encontrarlas todas y tirarlas a la basura. No podemos tenerlas guardadas como si fuesen objetos valiosos, ¿no? Vamos a buscar el versículo, vamos a leer 28 también juntos. ¿A quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿A quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, ¿no? Cuando Dios nos ve, el Señor tampoco se tapa los ojos cuando ve nuestros defectos personales, ¿no? El Señor, como dice, que recompensará a cada hombre según sus obras, ¿no? Recompensará a cada hombre de acuerdo con lo que ha hecho, con lo que ha vivido, ¿no? El Señor quiere que seamos perfectos como en Cristo, ¿no? Nuestro propósito es ser perfecto, ¿no? Al igual que el objetivo de un atleta que corre una maratón es correr hasta el punto final, ¿no? Pero si este corredor de maratón corre al sentido contrario o, o corriendo de repente se para y empieza a hablar con otra persona equivocada, no puede hacer eso así, ¿no? Nosotros, las personas salvas, ¿no? Tenemos que correr hacia la señal que está delante. El Señor que nos salvó nos espera con una corona. El Señor nos dice que nos animemos, ¿no? El propósito de salvar a cada uno es hacer que cada persona sea perfecta en Cristo, ¿no? Tenemos que renunciar a ese pensamiento ocioso de que dice, oh, pero si yo estoy viviendo más o menos bien ante el Señor, ¿no? Están viendo aquí todo el Señor lo que nos exige, ¿no? El estándar es muy alto al fin y al cabo, por lo que nosotros con nuestro propio esfuerzo no podemos. ¿Mm? Un pecador que iba a ir al infierno, ¿cómo puede ir al cielo? Solo se puede con el poder de Dios y ya está. Con la gracia del Señor. El Señor que nos perfecciona incluso después de ser salvos, ¿no? Tenemos que ir obedeciendo cada palabra del Señor y tirando cada vieja cosa nuestra. Seguimos en 1 Corintios 11:1, el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo, dice el apóstol Pablo, ¿no? Jesús es el que manifestó a Dios. Dios es en carne, ¿no? En carne y hueso, ¿no? Esta es la gloria de Dios y la imagen de su cuerpo, ¿no? El Señor, Dios, que vino a través de la carne, a través de Jesús, para mostrar la gloria y imagen de su cuerpo, al fin y al cabo, ¿no? A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, ¿no? Que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cuando ves a Jesús, puedes ver el poder de Dios, puedes ver el amor de Dios, puedes ver la santidad de Dios, puedes ver la palabra de Dios. Entonces, ¿no? A Dios no le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, como dice la palabra, ¿no? Dios está dentro de Jesús, ¿no? Pero entonces, Pablo, ¿qué hay de Pablo? Como ser humano, dijo que fue el primero de los pecadores, que recibió la salvación y fue imitador de Cristo. El apóstol Pablo, como ser humano, fue imitador de Cristo completamente. Seguimos en Gálatas 6. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús.
las marcas del Señor Jesús, el sufrimiento que recibió Jesús. Sed imitadores de mí, como yo a Cristo, ¿no? El apóstol Pablo nos dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí. ¿Qué puede hacer Jesús por la venida de Dios al cuerpo humano? Pero ¿qué pasa con Pablo? Que era el primero entre los pecadores, el menor de los santos, el menor de los apóstoles, ¿no? Todo esto es gracia de Dios. La vida de Pablo es como una recreación de la vida de Cristo. Sed imitadores de mí. Nosotros podemos ser imitadores, ¿por qué no? La imagen de Dios apareció a través de Jesús. La imagen de Jesús apareció a través de Pablo. Y el Señor que trabajó a través de Pablo puede también trabajar en nosotros. ¿Por qué no se puede? Por eso, el apóstol Pablo es un gran ejemplo para todos los cristianos salvos. Sed imitadores de mí. Entonces, pues, muchos de los cristianos de la iglesia primitiva, había muchas personas que imitaron a Pablo, ¿no? Vamos a buscar un momento. Primero Tesalonicenses 2. Primero de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, ¿no? El apóstol Pablo le dijo a los santos de Tesalónica, ¿no? Vosotros sois testigos, como el Señor, a todos los Dios, debido a que fue establecido como ejemplo de todos los cristianos salvos, ¿no? Sed imitadores de mí como yo a Cristo. No solo esto, a través de todas nuestras vidas, a través de de toda la vida de Pablo, ¿no? Él mostró que fue realmente imitador de Cristo, ¿no? Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Los santos de Tesalónica lo vieron a través de Pablo, vieron la imagen del Señor, la imagen santa del Señor. Esa imagen santa, justa e irreprensible que vieron, ¿no? Vosotros sois testigos y Dios también, dice el apóstol Pablo. Y Dios también. ¿Quién se puede atrever a decir esto? Si alguien tenía algo que reprobar ante Dios, era valiente. Y Pablo podía decir esto con valentía, con valor. ¿Y por qué nosotros no podemos atrever a decirlo? No es porque no puedes terminarlo allí, ¿no? Nosotros cada vez más y más, al igual que la oruga, ¿no? Cada vez más y más se va convirtiendo en la mariposa, se va cambiando nosotros, hay que ir, se va quitando, ¿no? La cáscara del capullo se va quitando, quitando y finalmente se convierte en la mariposa, ¿no? Nosotros cada vez más tenemos que ir despojándonos del viejo hombre cada vez más y más y más y más para ir pareciéndonos más y más al Señor hasta su venida, porque todo nuestro cuerpo se cambiará a la gloria como el del Señor. Las babosas han estado en la cigarra durante 7 años. Serán cigarras y recibirán cigarras, serán arrastradas con una navaja de afeitar. Y entonces, ¿ustedes serán cigarras?
¿Cuántas palabras tenemos sobre este tema, no? Entonces, aprende y lo deja ir. ¿Qué tiene que ver conmigo? Es que no tiene nada que ver. Si no has recibido la salvación, no tiene nada que ver, obviamente, ¿no? Pero la persona salva sí que tiene mucho que ver. Vamos a ver primero Tesalonicenses. Primero Tesalonicenses, de versículos 6 al 8, vamos a leer juntos. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Esta iglesia de Tesalónica sufrió una gran persecución cuando Pablo estaba predicando en Tesalónica. Y se mudaron a Listra, ¿no? Pero los judíos, ¿no? Aún así persiguieron a Pablo, ¿no? Así, y lo persiguieron y persecutieron a Pablo. Esta iglesia de Tesalónica tenía una gran persecución en ese momento, pero aún así, pero recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, dice aquí la palabra que acabamos de leer, ¿no? De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. No solo recibieron la salvación, y vosotros, aquí en el capítulo 1, capítulo 1, versículo 1, aparece Pablo, Silvano y Timoteo. ¿Mm? Silvano y Timoteo fueron, ¿Mm? fueron, recibieron ejemplo de Pablo. ¿Mm? Igual vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, ¿no? Como dice la palabra. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. No solo escucharon el Evangelio a través de los apóstoles y los evangelistas, sino que también fueron imitadores e imitaron al Señor. No solo imitaron al Señor, sino que Macedonia y Acaya se convirtieron en ejemplo para ellos. Había muchas iglesias, ¿no? Y fueron ejemplo. Habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya, ¿no? Cuando una persona recibe la salvación y es imitador del Señor, no solo se va a convertir en una persona que predique el Evangelio, sino que esas personas también ven a esa persona y, al fin y al cabo, reciben ese ejemplo. Y cuando recibe ese ejemplo, no, otra iglesia dice, oye, vamos a ser imitadores de esos hermanos, ¿no? No imitar algún celo extraordinario, sino imitar al Señor. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque repartiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Se ha extendido. Qué tan bonita es esta palabra, ¿no? Si no haces mal, este olor grato, en vez de dar este olor grato, va a dar un mal olor de cristiano al fin y al cabo, ¿no?
un olor desagradable. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, es decir, no hay nada que reprender, no hay nada que decir. Si vosotros lo estáis haciendo tan bien, ¿qué vamos a deciros? ¿Qué tan verdadera iglesia era, no? Nosotros también debemos de ser así. A veces pienso en estas cosas. Esta iglesia de Seúl es el centro de 220 iglesias en todo el país y ahora es de 75. Es de 75 países del mundo, como saben, ¿no? En Venezuela se está difundiendo activamente el Evangelio. Y ahora el Evangelio, nosotros, la Iglesia Central de Seúl, estamos haciendo como Iglesia Central de esos 75 países, ¿no? Por eso la Iglesia Central de Seúl debería de ser el centro del mundo, ¿no? No solo el centro del mundo, sino tiene que ser ejemplo para todos. No solo la Iglesia Central de Seúl, sino que todas las iglesias tienen que imitar juntas al Señor. Nunca imiten lo que está mal. Solo hay que imitar las cosas que están bien. Por eso nosotros debemos de ser más y más como el Señor. Hoy quería terminar pronto, pero me gustaría ver un par de capítulos más, ¿vale? Vamos a buscar segundo de Pedro. Segundo de Pedro, capítulo 1. Versículo 3 y 4. Vamos a leer juntos. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Aquí hay escrito una palabra muy importante. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, ¿no? Por su maravilloso poder nos dio la vida y la piedad por medio del ministerio del poder de Dios. Nos dio la vida eterna y la piedad. No solo no solo el poder para salvarnos, sino también para servir a Dios y vivir como cristianos piadosos el resto de nuestras vidas. Para que llegues, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, ¿no? Como está escrita en San Juan 17, ¿no? 3, la vida eterna es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien envió, ¿no? Aquí en este segundo de Pedro, ¿cómo aparece la palabra de saber, de conocer, ¿no? Nosotros, cuando tenemos la verdadera fe, cuando tenemos cierto conocimiento, tenemos cierta fe, el poder de Dios viene a nosotros, ¿no? Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, ¿no? El Señor, ¿qué es la preciosa promesa que nos ha dado? La vida eterna, ¿no? Seguimos en primero de Juan 2:25, ¿no? 2:25, que dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna, ¿no? Y en primero de Pedro 1:3, 4,
¿Qué nos dice? Primero Pedro, capítulo 1, 3, 4, ¿no? Dice, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Toda esta promesa. Y gracias a esa promesa, nosotros... Nosotros, las personas del mundo, ¿no? Es decir, las personas del mundo viven por las cosas del mundo, pero nosotros no somos personas del mundo, ¿no? Porque dice, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nosotros tenemos que huir de la corrupción que hay en este mundo, al fin y al cabo. Nosotros hay que evitar, ¿no? Al igual, ¿no? De toda lujuria o de todo pecado que nos pueda contaminar, nosotros tenemos que llevar cuidado. Nosotros, sí, no hay que vivir así sin más, ¿no? No hay que vivir pensando, ay, las cosas del mundo, da igual. No, no creo que sea cosas que me preocupen, pero finalmente puede caer. Es decir, hay que huir. Hay que huir. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Para tener el carácter divino de Dios, para tener la imagen de Dios en nosotros, la naturaleza divina del Señor, tenemos que ser participantes, ¿no? Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. El Señor, esto es lo que quiere. El propósito del Señor que nos ha salvado es para ser como Dios. En el carácter de Dios. Tenemos que apreciar el carácter de Dios. Eso lo tenemos que tomar nosotros como nuestro objetivo, ¿no? Nosotros estamos muy por delante de las personas del mundo, pero para seguir a Pablo todavía estamos lejos para seguirlo y estamos aún más lejos para imitar al Señor. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Van a estar sentados, no tienen que seguir, porque pueden. Tienen que tener con ese corazón para evitar y no contaminarnos de todas las cosas mundanas, de todas las lujurias, de todo el pecado, para vivir dignamente como hijos de Dios, para que toda la imagen del Señor se refleje en nuestro corazón y en nuestras vidas. Tiene que ser así, por lo que para que nos pongamos en el Señor sin avergonzar delante de su gloria, por lo que tenemos que vivir nuestras vidas correctamente y rectamente. Vamos a terminar con una oración. Dios Padre Santo, que eres misericordioso, nosotros que estábamos muertos en medio del pecado, tú nos salvaste, nuestra alma que iba a ser enviada al infierno, tú nos salvaste nuestra alma y nos has tomado como hijos tuyos y nos has dado la potestad para entrar a tu eterna esperanza, en el eterno cielo. Pero nosotros, mientras vivimos, aún tenemos cosas de nuestro viejo hombre y nos molesta y no nos permite vivir como un cristiano correctamente. Por lo que, Señor, te pedimos de que nos santifiques cada vez más, de que nos separes más del medio del pecado y que tu imagen, Señor, se realice cada vez más en nosotros y que seamos cada vez más perfectos como tú, Señor, y que nos conviertas, Señor, en personas que no te avergoncemos. Y, Señor, te pedimos de que nos renueves y que nos perfecciones cada vez más. Todas las iglesias que están repartidas en el mundo, todas las iglesias que están repartidas aquí en este país, están todos los hermanos y hermanas que están llevando a cabo una fe cristiana en dificultad. Y, Señor, te pedimos de que los cuides y que los guardes y que el resto de sus vidas puedan vivir aptamente en tu voluntad y que tu imagen se refleje en nuestras vidas y en nuestra mente, Señor.
para que en el momento en el que todo nuestro cuerpo sea transformado y glorificado, Señor, no te avergoncemos. Hemos orado en nombre de Jesucristo. Amén.